Hola, buenas noches. Buenas noches una vez más por aquí en TikTok, haciendo un live con ustedes. No soy de hacer muchos live, por tanto y demás, no sé ni cómo compartir el live. Y bueno, me pueden ver cuando pongo videos y subo algunas publicaciones que quiero hacer por acá con ustedes. Pero le agradezco a todas las personas que se puedan sumar a este live en esta noche. Muchas bendiciones a todos. Y en esta etapa, que sé que son etapas de Navidad, etapas en que se acerca un nuevo año, quiero desearles a todos un sinfín de bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad, muchas cosas lindas, que se realicen los sueños que todos tienen. Y para nosotros los cubanos, tanto como para los venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, hondureños y cada pueblo que sufre dictadura, les deseo el mayor regalo: la libertad. Gracias a todos los hermanos que se van sumando. Quiero decirles, mis hermanos, que la razón por la que me encuentro hoy acá, y muchas bendiciones para ustedes, gracias por estar acá, ¿ok? Las razones por las que me encuentro hoy en este live es porque, sinceramente, luego de ver las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, y ustedes saben que mis live o lo que yo hago generalmente se trata de política. No es que voy a venirles a hablar aquí de lo último que pasó con el artista tal o algo de eso, porque no es lo mío, ¿no? Lo mío es contra la dictadura, y realmente luego de las declaraciones que vi del dictador Miguel Díaz-Canel, porque no es un presidente, me veo en la necesidad de salir en este live para hablar. ¿Y por qué razón lo hago? Porque en las declaraciones que hace Miguel Díaz-Canel, él es un insulto lo que él está haciendo al exilio cubano, ya sea en América como en Europa, cuando él dice que nosotros damos vergüenza. Y realmente no. Nosotros los cubanos que estamos en el exilio no damos vergüenza. Vergüenza da precisamente él, Canel. Y la razón que me obliga a hacer este live es porque nosotros los cubanos lo sabemos, ¿ok? Pero nosotros los cubanos, que somos el dolor de cabeza de esa dictadura, somos los que nos encargamos, desde el exilio, de dejarle saber al mundo, completamente a todo el mundo, quién es la dictadura de los Castro-Canel. ¿Qué es lo que están haciendo ahí en Cuba, la isla cárcel, no la isla que la gente se piensa que es el lugar perfecto para ir de turismo y poder estar allí disfrutando en los hoteles de la dictadura, mientras inclementemente no te das cuenta que hay un pueblo que tiene carencia de medicamentos, de alimentos, de electricidad, de agua, de las cosas más esenciales? Pero no solamente eso. Donde las personas que todavía siguen yendo a Cuba por turismo no se están dando cuenta, y yo quiero decirlo hoy al que no se haya dado cuenta o no lo haya visto, que por favor se den cuenta que el 11 de julio del 2021, Cuba, ese pueblo que muchas veces dicen carnero, porque no tienen idea de la represión que hay ahí dentro de Cuba, represión militar, dictadura militar, pero el 11 de julio salió a las calles y salió con una fuerza muy grande para clamar por una libertad, luego de 60 y pico de años de dictadura. Ese es mi pueblo cubano, ese. Y yo soy cubana-americana, y hace ya 30 años que vivo en el exilio, sí, es verdad, pero soy cubana. Tengo dos banderas para tu dolor de cabeza, Canel: mi cubana y mi americana, mis dos patrias. Esta. ¿Y quieres que te diga algo? Yo sé que estás muy preocupado por lo que nosotros los cubanos, desde cada rincón del mundo, si hay un cubano en Alaska, el cubano está denunciando los crímenes que están pasando allí con nuestro pueblo. Y me obligan las palabras que has dicho a salir aquí, porque cuando nosotros salimos a contarle al mundo lo que tú haces, ustedes a base de mentiras se han encargado de engañar a otros países para obtener beneficios de otros países a nombre de nuestro pueblo cubano. A nombre de nuestro pueblo cubano. A nombre de nuestro pueblo cubano, ustedes han logrado fortalecerse más militarmente para tener una dictadura militar ahí en Cuba. A nombre de nuestro pueblo cubano, ustedes piden recursos para apoyar al pueblo cuando hay un desastre natural, un huracán, un derrumbe, cualquier situación que haya, ustedes la aprovechan a nombre del pueblo cubano para pedir ayudas
de medicamentos y de todas las cosas que usted ayer, para las personas que no saben, el día de ayer, Miguel Díaz-Canel, el títere puesto a dedo, porque quiero que sepan, las personas que no sepan, ¿ok?, que en Cuba los cubanos no tienen derecho ni siquiera a la libre elección para elegir a un presidente. Al contrario. Y a ti, Miguel Díaz-Canel, te escogieron para ponerte allí bajo la dirección de Raúl Castro también, que ahora sale muy fuerte él, dando con un puñito en la mesa y considerando que con eso él va a lograr hacer lo que hizo con su hermanito Fidel Castro, que ya está en la piedra, hace tantos años con el pueblo cubano. La etapa del pueblo cubano viene cambiando y ha cambiado. Entonces nosotros que damos ese mensaje, tenemos honestamente la responsabilidad de dejarle saber a cada persona lo que realmente pasa y cómo usted sigue tratando de manipular. En el día de ayer, 20 de diciembre, usted convocó a una marcha frente a la Embajada de los Estados Unidos. Señores, les voy a pedir a las personas que están por acá que no se disocien con los comunistas que están llenos de dolor entrando aquí a hacer comentarios, ya sea ofensivos o de esos comentarios que ellos saben hacer. Porque en la vida real le voy a dejar saber a ese tipo de personas, ya pasé por la etapa de superar todo eso. Y como que mi enemigo es la dictadura y usted viene aquí como dictadura a visitarme, pues yo no me voy a entretener en usted, me voy a entretener en continuar diciendo lo que usted quiere que yo me calle y quiere que me distraiga viendo sus mensajes. Solo le voy a pedir a todas las personas que están acá que no se distraigan con traidores a la patria, como lo es Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel es la persona que sí da vergüenza, porque como cubano, cuando se fueron a supuestamente poner un nuevo presidente sin contar con el pueblo cubano y lo pusieron a él, los cubanos, que siempre hemos confiado de que van a venir a hacer lo mejor, ese tipo de cubano, que es Miguel Díaz-Canel, fue un traidor al pueblo cubano también. Porque el pueblo cubano pensó de que iba a venir algún cambio, un cambio que no llegó. Porque por esa razón nosotros le decimos que es un títere puesto a dedo. Porque él llegó ahí y lo pusieron bajo todo lo que dejó escrito Fidel Castro y dirigido por Raúl Castro. Y ese Partido Comunista de Cuba, que nunca fue un partido para el pueblo, fue un partido para ellos, para destruir al pueblo cubano. ¿Ok? Miguel Díaz-Canel, realmente cuando vamos nosotros en distintos lugares del mundo hablando de lo que usted hace en Cuba, nosotros no estamos mintiendo, nosotros estamos diciendo la verdad. Vergüenza le debería dar a usted como presidente de un país, saber que un país no lo quiere, que un pueblo entero no lo quiere. El pueblo cubano no quiere a la dictadura cubana ahí, el pueblo cubano no quiere al Partido Comunista de Cuba, el pueblo cubano no quiere tenerlos a ustedes en el poder. Ustedes han sido muerte y destrucción para el pueblo cubano. Ustedes quieren mostrarle al resto de los países de que ustedes hacen algo bueno por los cubanos. Pero la realidad se impone. Y se impone a través de nosotros, los que usted dice que somos odiadores, los que usted dice que somos los que fuimos formados en Cuba como profesionales y que salimos ahora a denigrar a nuestro país. No, en realidad es así. A nuestro país no. Cuba es nuestra Cuba, pero sí al régimen dictatorial que tiene Cuba y a esta dictadura que es un régimen represivo y militar. Un Estado fallido, porque es lo que ustedes han hecho. Nosotros no damos vergüenza. Al contrario, a nosotros nos avergüenza saber que en Cuba no podemos lograr tener un presidente con vergüenza que esté allí por el pueblo y para el pueblo. Ustedes están para ustedes. ¿Ok, Miguel Díaz-Canel? Cuando usted habla de esta manera, yo quiero que cada persona de cada país, ya sean las organizaciones de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño también, y todas las organizaciones de derechos humanos, y cada persona natural, normal, ciudadano común de tu país, sepas que nosotros los cubanos del exilio no estamos mintiendo, porque hay una gran diferencia, Miguel Díaz-Canel. Cuando usted estuvo en la ONU, en New York, aquí en Estados Unidos, el famoso imperialismo yanqui que ustedes dicen, usted llegó allí descaradamente a mentir y a decir que en Cuba no habían presos políticos. Usted lo dijo de lengua, pero lo que le duele es que nosotros con hechos,
con hechos, estamos demostrándole al mundo entero la realidad que vive mi pueblo. Que tenemos 1000 y pico de presos políticos encarcelados desde el 11J. Pero desde antes hay muchísimos presos políticos más, 20, 30 años, 36 años, injustamente ahí encarcelados. Pero que después del 11J, también el 17 de marzo trataron de salir nuevamente a las calles y hay más presos. Y que cada día en Cuba hay más presos políticos aún, simplemente por querer hablar y decir que quieren una Cuba libre. Entonces nosotros vamos con pruebas. Y nosotros somos los que ponemos las pruebas de un Estado fallido. Dígame usted, Miguel Díaz-Canel, dígame usted si usted ha podido controlar el feminicidio que hay en Cuba. ¿Cuántas mujeres no han muerto en Cuba asesinadas? ¿Ustedes han controlado eso? Pero si sale un cubano en Cuba a querer ir a esa misma embajada cubana donde usted convocó para hacer una marcha combatiente, ustedes lo reprimen y lo llevan a la cárcel. Lo golpean y lo maltratan también. Y si lo tienen que matar, también lo matan, como han asesinado a tantos en esas cárceles. Manuel de Jesús Espluga fue una de las últimas personas que también asesinaron en el Combinado del Este. Y muchísimos más que ahora, imposible recordar tantos nombres de las personas que ustedes han cometido crimen ahí en Cuba. Y en este momento presos políticos en las cárceles, Miguel Díaz-Canel, que no tienen ni siquiera condiciones, no tienen medicamentos, no tienen alimento. En el Combinado del Este se tienen que tomar el agua después que tienen el pomito, el vasito, esperando que la tierra llegue hasta el fondo para que se puedan tomar el agua. Y en este momento, Miguel Díaz-Canel, hay un brote de tuberculosis, hay un brote de dengue. Y no solamente ahí, ¿ok? En el campamento también de Melena del Sur, donde tienen a Stani Lolo, uno de los represores que maltrata y golpea bastante a los presos políticos. Allí también hay un brote de tuberculosis también. Entonces, Miguel Díaz-Canel, ¿no te da vergüenza? Porque en países como Estados Unidos, aquí también hay cárceles y tienen que ir los delincuentes. No van a poner en la cárcel a personas que salen libremente a expresarse. Porque aún los comunistas en este país han salido a expresarse y le han dado la libertad de poder hacerlo. ¿Ok? No los van a llevar a la cárcel porque se expresen. Usted encarcela a las personas simplemente porque piden libertad y porque se quejan de la mala administración del Estado fallido, de la dictadura, de la esclavitud que vive el pueblo cubano. Entonces sí, que lo sepa todo el mundo y que lo sepa el mundo entero, sabiendo que no es odio lo que tenemos. Nosotros no somos odiadores, no. Es más, déjame decirte algo. A ti no te da vergüenza que nosotros, esos que tú dices que ustedes formaron como profesionales, esos que ustedes se dan el bombo y platillo de decir que nos den los estudios gratis. Yo fui una de las que estuve en Cuba. Yo tenía que ir a la escuela del campo, Canel, a recoger latas de tomate, latas de papa, maní. Oh, y no te podías coger un maní porque era prohibido, pero es que tampoco me lo ponían ni en la tienda para yo poderlo tener. ¿Entiendes, Canel? Pero nosotros cuando llegamos a Tierra de Libertad, vimos otra cosa. No es que el imperialismo yanqui nos inyectó ni nos hizo nada malo. Ese es el imperialismo yanqui que ustedes le han dicho al pueblo cubano. El que yo escuché cuando era pequeña. El que ustedes le dicen al pueblo cubano que viene a quitarle todo. Que les quiere quitar Cuba. Que son el enemigo que está ahí mismo a 90 millas. Y con esa historia fantástica hicieron de Fidel Castro un héroe. Wow, el salvador de la patria. Y lo que venía a destruirla. Y con eso ustedes pusieron a Estados Unidos como el enemigo. Cuando en realidad, Canel, para ser sincero y hablar la verdad, cuéntame cuántos contenedores recibes semanalmente ahí en Cuba. Porque tú estás recibiendo autos, pero no vamos a hablar de los autos. Los autos que llegan, que los cubanos no pueden tener, pero ustedes los tienen para negociar. Vamos a hablar de los contenedores de pollo, de picadillo, de carne, que te llegan ahí a Matanzas y que te llegan allí a La Habana. ¿Por qué no hablas de ese tema? No, pero es que te hace falta todo eso para poderlo poner en los hoteles, Canel. Oh, sí. En los hoteles, donde tú también recibes ayuda de esos países que tú engañas y que te ayudan pensando que están ayudando al pueblo cubano, y cuando te dan fondos y te mandan toneladas de ayuda para el pueblo cubano no las ve y tú las utilizas para tu mercado, le das a tus militares una miseria. Pero bueno, los militares cubanos en su mayoría son miserables porque son como tú, no tienen vergüenza y han traicionado a su pueblo. Y no han hecho lo que deberían de hacer. Luchar por el pueblo cubano. Porque para eso es que están puestos ahí. Para defender al pueblo, no a los dictadores. Pero prefieren estar ahí de rodillas, con los zapatos rotos, viendo a sus hijos muriéndose de hambre y conformándose con nada. Con la miseria que ustedes le dan.
A ti te debería dar pena, Miguel Díaz-Canel, cuando tú haces todo eso y utilizas esos fondos para fortalecerte más militarmente, para hacer esos hotelitos que tú haces, para fortalecer, tener más patrullas, para poder azocar a los que quieren ir en contra de ustedes. Pero no tienes más ambulancias, Miguel Díaz-Canel. Tú no tienes ambulancias ni para que lleguen a tiempo a salvar una vida. Tú no pierdes ni tu dinero ni tu tiempo en poder emplearlo en una planta eléctrica para suplir de plantas eléctricas los hospitales, donde Miguel Díaz-Canel hace poco, muy alegre, y qué bien, nacieron niños y los niños no tienen la culpa de lo que los padres hagan. Dicen así, ¿verdad? Pero en este caso son tus nietos. Pero nacieron tus nietos, se los enseñaste al mundo entero. ¿Por qué no le enseñas, Miguel Díaz-Canel, al mundo entero? A esos niños que en Cuba están pasando hambre, miseria, necesidad. A muchos niños que están acostados en una cama sin atención médica, a riesgo de perder sus vidas. ¿Por qué tú no enseñas eso? Yo pienso que no lo enseñas porque te da vergüenza. Eres tú el que tiene vergüenza. Pero tú dices que nosotros damos vergüenza. Entonces nosotros damos vergüenza, nosotros el exilio, que desafortunadamente lo voy a decir así, porque tenemos nuestros sentimientos secuestrados, Miguel Díaz-Canel. Una estrategia muy buena que hizo Fidel Castro. Secuestrar los sentimientos de los cubanos en tierra de libertad. ¿Con quiénes? Con los familiares, con los amigos y con las personas que aunque no conozcamos, vemos en una necesidad. Y desde aquí, desde el exilio, mandamos medicamentos, alimentos, ayuda y todo lo necesario, porque es que ni una lámpara para que se puedan alumbrar tú se las das y nosotros desde aquí ayudamos. Pero tú eres muy feliz cuando este exilio odiador que tú dices que da vergüenza es el que hace que entre todo el dinero que te está entrando a ti allí en Cuba, la isla cárcel. Y cuando digo que realmente es una lástima, es porque si nosotros pudiéramos parar todo eso, entonces tú te acabarías de asfixiar, Canel. Pero no podemos. Seguimos en lo mismo. Porque duele más, ¿ves? Duele más. El dejar morir a las personas, eso duele. Y de ahí es que ustedes se aprovechan. Entonces a ti te debería de dar vergüenza eso. Miguel Díaz-Canel, te da vergüenza los cubanos que cuando llegamos a este país, los que llegaron más jóvenes, se dieron cuenta que en Cuba no tenían un futuro. Y cuando han llegado aquí han estudiado, se han graduado, son profesionales ahora para ejercer. Y de ahí cuando trabajan, tristemente, seguimos en cierto modo siendo esclavos de esa dictadura. Porque de ahí, de ese salario, de lo que nosotros logramos, de lo que nosotros luchamos, Miguel Díaz-Canel, nosotros apoyamos a nuestro pueblo. Cuando eres tú el que tienes la responsabilidad, tú y el Partido Comunista de Cuba, Ramiro Valdés, Raúl Castro, Alejandro, y ustedes lo hacen, ustedes no lo hacen. Ustedes tienen a un pueblo allí muriendo en la miseria y en la explotación. Pero, descaradamente, ¿tú crees que no provoca en nosotros dolor, impotencia de verte a ti? ¿Cómo tú te vas a otros países y puedes bailar con tu esposa Liz Cuesta? Tú puedes bailar un danzón a lo cubano y te puedes sentar en una mesa suculenta a comer todo lo que tú quieres. ¿A ti no te da vergüenza eso? Yo creo que es a ti el que te tiene que dar vergüenza, Miguel Díaz-Canel. Te tiene que dar vergüenza. Porque ¿sabes una cosa? Nosotros, el exilio cubano, cuando llegamos a estos países y vamos a comer, el trauma, y quiero que lo sepan las personas, el trauma que tenemos los cubanos cuando vamos a coger un plato de comida es recordar que con un pedacito que quizás no querramos comer ya y queremos botar, en Cuba pueden hacer un caldito para que coma una familia entera. Entera. Eso es un trauma que traemos nosotros los cubanos. Por lo menos yo reconozco tenerlo. Que cuando ves un par de zapatos que ya están un poquito viejos, lo piensas dos veces cuando lo vas a botar. Porque es que en Cuba, desde hace muchos años, Canel, los cubanos no han tenido nada. Y tenían que coger hasta las gomas de los camiones para ponerle abajo los zapatos para no caminar con un hueco en la suela del zapato. Pero hablemos de esos niños. Esos niños que ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Los estás enseñando para que sean profesionales? No. Ustedes lo que hacen con los niños y lo que hicieron con la mayoría de todos los cubanos, ahí en Cuba siempre, fue educarlos desde que íbamos a las escuelas en el comunismo. Eso fue lo que hicieron ustedes. Ustedes lo que hicieron fue enseñarnos a un Fidel que vibra en la montaña. Eso fue lo que hicieron ustedes.
Ustedes lo único que hicieron fue engañarnos y engañar a todos los niños cubanos que hoy por hoy están yendo a esas escuelas y que las maestras saben que los niños allí están sufriendo necesidades, pero están obligadas, porque si ellas no dan la doctrina que ustedes quieren, entonces o pueden ir presas o las sacan de sus trabajos, porque las personas profesionales, médicos como el doctor Fernando, Ailé Marcano, la madre de Ángel de Jesús Belis Marcano, una profesional psicóloga también, ¿qué le hicieron a ella? La eliminaron de su trabajo. ¿Por qué? Por defender la justicia. A su hijo, un joven decente. ¿Por qué? Por decir que quería libertad para Cuba y lo tienes injustamente encarcelado en esa cárcel y obligaron a su madre a tenerse que ir de Cuba desterrada. Eso es lo que ustedes hacen. A Welsi Cruz, una enfermera registrada de un hospital que se cansó de ver allí cómo se mueren los cubanos y ustedes tienen recursos para curar y sanar y ponerle transfusiones de sangre a los rusos de Putin que estaban matando personas ahí en Ucrania. Pero se mueren los cubanos en Cuba porque no hay una transfusión de sangre para un cubano. Tú me vas a hablar de esa vergüenza. Tú me vas a hablar de los niños cubanos. Que yo me recuerdo en el tiempo mío, cuando me ponían la bandeja de aluminio con los chícharos y el arroz con gusanitos y piedritas negras. Y una bolita del huevito ese que ustedes ponían. ¿Ok? Tú me vas a hablar a mí de vergüenza cuando esos niños que van a las escuelas ahora, ustedes mismos le exigen a los padres que tienen que buscar el uniforme, los materiales de escuela, porque ni eso le puedes dar. A ti no te da vergüenza. Cuando tú sales entonces a otros lugares en el mundo a querer hablar y decir que en tu país tú estás haciendo algo bueno. Cuando yo he visto a otros europarlamentarios reunidos hablando para lo que quieren para sus pueblos, uno mira y uno ve los cambios y uno ve cuando hay presidentes que piensan en sus pueblos. Pero es fácil distinguir cuando hay una persona que realmente su pueblo no le interesa nada. No le interesa absolutamente nada. Entonces, Miguel Díaz-Canel, si vas a hablar de vergüenza, yo pienso que vergüenza deberías de sentir tú cuando sales a la calle, y lo lamento por todos esos comunistas que andan por aquí y andan bien enojados. Ayúdenme a mantener el live para que no lo eliminen. Pero si lo eliminan, yo voy a seguirlo diciendo, Miguel Díaz-Canel, donde quiera que me pare. Y cada cubano como yo lo va a seguir haciendo también. Y créeme que ya no son solamente los cubanos. Ya son los venezolanos, los nicaragüenses, los colombianos, los panameños, los costarricenses, los guatemaltecos. Ya son todas las personas, los españoles. Ya son todas las personas que están hablando por Cuba y que están mencionando lo que pasa en Cuba. Ya son también los mexicanos también hablando por Cuba. Ya están hablando en distintos lugares del mundo también los bolivianos, los peruanos, los chilenos. Tú no puedes parar la verdad que prevalece. Tú no vas a parar la verdad que prevalece. Y son también estos que no te gustan, los americanos. Los americanos que antes usaban y iban allá a Cuba pensando que tenían que ayudar al pueblo cubano y hacían esas caravanas de ayuda, pero se han dado cuenta que lo que han habido dictadores y ladrones allí y que todavía lo están. Y bueno, tú eres el representante mayor de los dictadores, asesinos y ladrones que hay en Cuba. Entonces debería darte vergüenza, Canel, saber que esos niños están yendo a la escuela y que tú no le tienes allí ni siquiera para sus recursos escolares, sus materiales de escuela. Tú quieres mostrar las verdaderas escuelas que hay en Cuba, Miguel Díaz-Canel, no las que tú escoges, ni los videos que ustedes ponen de 2 o 3 niñitos que son hijos de comunistas que tú tratas de comprar y mantener bien para que salgan esos niñitos y tú puedas seguir diciendo de que en Cuba los niños nacen para ser felices. En Cuba los niños no nacen para ser felices, es que cuando nacen mueren. Ya fueron ahora recientemente en el Hospital Hijas de Galicia casi 11 niños que murieron. Y anteriormente a esto hubieron más niños en otros hospitales. Recién nacidos, Canel. Recién nacidos. No me hables de los niños que nosotros como exilio hemos tenido que ver acostados en una cama diciendo yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Y nosotros desde acá desesperados queriendo salvar vidas. Y nos queda tan difícil. No me digas, Canel, a mí que nosotros tenemos que dar vergüenza. ¿No te da vergüenza a ti? Cuando sales con tus trajes ejecutivos y andas con tus Rolex, ¿no te da vergüenza saber cuánto tú pudieras hacer por uno de esos niños nada más? Mira, coge un Rolex tuyo, ponlo en una subasta, dónalo, a ver si puedes salvar vida de alguno de esos niños que se están gestionando para ellos visas humanitarias para salvarle la vida en este Estados Unidos, que tú dices que es tan odiador y que es tan malo. Un Estados Unidos que le ha dado a muchos cubanos y a muchas personas de muchos países que huyen de las dictaduras lo que nunca en la vida tú, Canel,
ni Raúl Castro, ni Fidel Castro le dieron a ninguno de los cubanos. Ustedes nunca nos han dado a nosotros lo que nosotros recibimos en un país donde ni siquiera cuando llegamos habíamos trabajado. Ahora no, ahora sentimos el orgullo de poder producir en este país, pero saber que cuando lo hacemos podemos realizar nuestros sueños. Y podemos realizar nuestros sueños también para nosotros mismos, Canel. Vergüenza te debería dar a ti que cada cubano que alza su voz a favor de su pueblo esclavo, amordazado, nosotros somos voz del pueblo cubano, y vergüenza te debería dar a ti que nosotros, a los que ustedes llamaron gusanos, ahora revoloteamos como mariposas por distintos países, desde distintos lugares, desde ahí de donde llegamos, para poder denunciarlos a ustedes y decir la verdad. A ti te debería dar vergüenza. A ti, que aunque mi inglés no es perfecto, lo puedo hablar perfectamente y comunicarme y crecer aquí en Estados Unidos. Y sin embargo el tuyo es uno que va rapeando la mentira que tú le tiras al mundo entero. Vergüenza te debería de dar a ti. Vergüenza te debería dar a ti llevar a tu lado una mujer que no representa a la mujer cubana, pero son tal para cual. Porque Liz Cuesta, como mujer, no tiene sentimiento. Como mujer puede cargar a sus nietos y parecer una abuelita amorosa, pero no lo es. Porque yo pienso que cuando Cuba sea libre y esa Cuba se libere, esos nietos que ustedes tienen y que muestran con tanto orgullo, que Dios los bendiga para que vean la destrucción de ustedes. Que Dios los bendiga para que vean cómo una Cuba vuelve a nacer de nuevo y que puedan ser ellos mañana los que puedan demostrar el desprecio por ustedes que no fueron capaces de hacer nada por un pueblo. No me demuestran absolutamente nada. Una mujer que no puede ser ni siquiera la dama de un presidente, porque tú no presidente eres, menos de un país, cuando no es capaz de salir a los hospitales, Liz Cuesta. Con Canel, vayan a los hospitales. ¿Por qué no sales a los hospitales a cargar a los niños que están ahí en los hospitales muriendo? ¿Por qué no sales por lo menos a saludarlos? Eso es lo que hace la dama de un país. Llegar a los sitios para conocer a su pueblo. Pero no, ustedes nunca han querido hacer la obra del príncipe y el mendigo, porque ustedes siempre han querido ser príncipes y tener al pueblo cubano de mendigo. No me hables de vergüenza, Canel. Vergüenza deberías dar tú. Y das tú. Tú sí das vergüenza. Cuando yo tengo que mirar ahora a los jóvenes cubanos en las calles, bajo los efectos de la droga, y ver a mi pueblo allí, viendo a esos jóvenes como están como zombies, endrogados, porque tú no le das otra opción. Y antes de eso era el alcohol. Y llegó el momento de que las personas decían que en Cuba era mejor estar borracho que cuerdo. ¿Por qué? Porque tiene que mi pueblo estar bajo la influencia de estupefacientes o de alcohol o lo que sea, porque ustedes quieran mantenerse en el poder. Lo que tenemos que hacer lo estamos haciendo, dando la verdad de esa Cuba, isla cárcel, que hace pocos años es que tuvo salida al mundo. Fidel Castro lo dijo, que el internet iba a ser un problema. Y ya vieron que sí, ¿verdad? Es un problema. Porque así incluso pudimos dar a conocer quién era verdaderamente el Fidel Castro y el Che Guevara, que hay quienes llevan tatuado en el cuerpo, se lo ponen en el pecho, considerando que eran salvadores de patria, cuando realmente eran asesinos. Entonces, cuando vayas a decir que nosotros como el exilio damos vergüenza, no. Que nos formaron a nosotros, no. Ustedes nos utilizaron a nosotros. Ustedes no están formando nada. Cuando tú tienes jóvenes estudiando en las universidades y en las escuelas, ustedes los están utilizando. Eso es lo que ustedes hacen. Utilizan a esos jóvenes. Porque cuando se gradúan, dime cuál es el futuro que tienen. Dime cuál es el futuro que tiene un cubano allí dentro de Cuba. Cuando tú tienes ahora mismo abogados que se gradúan y van ahora a una corte penal, no pueden ni siquiera defender la verdad y la justicia porque ustedes los oprimen. Ahora mismo las personas que han estado injustamente encarceladas con esos procesos judiciales que dicen que hacen ustedes, donde no tienen una causa real para encarcelar a tantos jóvenes, ¿les permites a los abogados que digan lo que sienten? No. Y yo he hablado con varios abogados y no lo pueden hacer. Tienen limitantes. Entonces, ¿para qué los formaste? ¿Para qué estudiaron? ¿Para mentir como tú? ¿Para eso? ¿Para callarse? ¿Tienes a un pueblo entero reprimido? ¿Me vas a hablar entonces que nosotros damos vergüenza? No. Nosotros en todo caso somos el orgullo que nunca ha tenido Cuba. El orgullo que nunca ha tenido Cuba desde que llegaron ustedes. ¿Sabes por qué? Porque cada cubano que se respetó y que no aceptó esa dictadura con orgullo se fue de Cuba y tuvo que emigrar. Y a los que ustedes desterraron, que han tenido que estar en tierra de destierro, como tantos expresos políticos
Néstor Rodríguez Lobaina, ahí, en su Baracoa, ¿qué tuvo que ver? La muerte de sus padres y desde tierra extranjera. ¿Por qué? Porque ustedes lo sacaron. Ustedes han desterrado a cada cubano que ha querido luchar por la libertad de Cuba, pero siguen luchando y no van a dejar de luchar. Ese es el exilio que tú dices que da vergüenza. ¿A quiénes son los que tú formaste? ¿Médicos? ¿Enfermeras? ¿Que puedan estar en los hospitales ahora y no pueden salvar vidas? ¿Que tienen que coger el cable de un estetoscopio para poder salvar una vida porque no tienen nada con qué hacerlo? Y esos son los que de verdad pueden representar al dolor de un pueblo y los que cumplen también con su juramento. Porque tienes a muchos que no dan que dan vergüenza como tú, porque están favoreciéndote a ti como dictador del pueblo y maltratan incluso a los expresos políticos, a los presos políticos que llevan ahí desde las cárceles, los maltratan en los hospitales y tratan con indiferencia a las personas que van allí clamando por algo que es su derecho y que no tienen. Y no los tratan bien en vez de solidarizarse con lo que está viviendo ese pueblo. A esos a los que tú también negocias como esclavo, vergüenza das tú. Vergüenza das tú cuando coges a esas personas que ustedes dicen que forman y las mandas para Venezuela, las mandas para México. Vergüenza das tú. Les quitas el pasaporte. Les prohíbes a las mujeres hasta salir embarazadas. Se los prohíbes. Les das un salario mínimo de lo que ustedes consideran, como mismo haces con tantas personas en Cuba, donde los acuerdos hoteleros que tú tienes, reciben ustedes el dinero y no permite que le paguen directamente el salario a los cubanos, porque claro, ustedes tienen que vivir de nosotros. Aunque sea del cubano que está ahí dentro de Cuba, viven de ello. Vergüenza das tú, Canel. Vergüenza das tú cuando tú estás viendo que los cubanos dentro de Cuba tienen que estar en colas inmensas. Y has logrado destapar en el medio de nuestro pueblo, y es doloroso, el crimen entre nosotros. La ley de la supervivencia y esta acción delincuentil que ahora se levanta dentro de Cuba y que tú no controlas porque tú estás preocupado por controlar bocas como las nuestras, las que hablan con la verdad. Y para eso tú sí tienes patrulla, gasolina, petróleo, para poder salir a sofocar a los activistas que hablan a favor de la libertad de Cuba. Y los tienes ahí azocados y sofocados. Entonces para eso tú sí tienes. Pero no tienes para salir a buscar a esas personas que están en una cola extensa para comprar un perrito caliente. Y entre cubanos, con un machete, le han arrancado en una cola, una cabeza a una persona, a un ser humano. Y tú no puedes evitar que nosotros, esos que tú odias, lo pongamos en las redes para que lo vean. Por eso es que nos odias. Tú nos odias a nosotros. Porque sabes que nosotros demostramos que eres tú el que no tiene vergüenza. Nosotros somos los que enseñamos cómo tus militares golpean, reprimen a nuestro pueblo y que no tienen distinción entre lo que sean mujeres o hombres. No. Y no tienen distinción ni siquiera en niños. Porque cuando ese 11J, ¿qué hicieron ustedes? Mataron niños. ¿Se te olvida? Con 14 años. No hubo ningún problema en ese militar que quiso disparar al pecho de un niño o por la espalda. No hubo ningún problema con ellos cuando hicieron todo eso. ¿Qué hiciste tú, Canel? Digo, para saber dónde tienes tu vergüenza. ¿No te dio vergüenza cuando la madre de ese niño se suicidó? ¿Eso no te da vergüenza? Oh, te da vergüenza que nosotros lo demos a la luz. Tú lo que deberías de tener más vergüenza, Canel. Tú deberías de tener la vergüenza que te falta. ¿Sabes por qué? Porque si tú tuvieras vergüenza, tú hace rato que te girabas en contra de Raúl Castro, en contra del Partido Comunista de Cuba, lanzabas un grito al pueblo cubano y le decías al pueblo cubano, aunque me maten, en lo poco que me quede de vida, voy a darles a ustedes apertura para que puedan lograr recuperar a su patria, porque yo fui un títere más, yo fui otro usado más, yo fui otro que me utilizaron para esto. Pero no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque encima de que no tienes vergüenza, eres un cobarde. Eres un cobarde. Y ¿sabes algo? Estás muy bien pensando que te vas a mantener todo el tiempo viviendo bien. Ustedes son los que pueden andar en los yates con sus familias y los hijos de ustedes pueden ir con sus novias comiendo todo lo que quieran, langosta, camarones, cosas que el pueblo cubano no ha visto. Porque el pueblo cubano no puede comer ni carne de res. El pueblo cubano no puede ver nada de eso. Yo quiero que lo sepan las personas de otros países, que nos podemos sentar nosotros a cenar y a comer lo que querramos. El pueblo cubano no. Y al pueblo cubano, ¿no te dio vergüenza cuando le pediste resistencia?
A ti no te dio vergüenza a un pueblo que tienes ya hecho un esqueleto, porque la mayoría de los cubanos están desnutridos. ¿Oíste? Los que más o menos van sobreviviendo son los que tienen un familiar en el extranjero y les puede mandar algún apoyo. Y muchos que no lo tienen y tienen la bendición de ser descubiertos y que reciban cierta ayuda para ellos. Pero los demás, tú tienes un pueblo desnutrido. ¿Quiénes son los rozagantes? Liz Cuesta, tú, Sandro Castro. ¿Esos son? Entonces, a ti no te dio vergüenza toda la propaganda que ustedes permitieron con Sandro Castro para su cumpleaños. ¿Qué cosa es lo que hay que celebrar aquí? ¿Cómo ustedes pueden celebrar ante el dolor y la muerte de todo un pueblo? Vergüenza es lo que le debería dar. Pero las personas que quizás lo miran a ustedes como sus amigos, como sus colegas, entonces van a celebrar con ustedes todo esto. ¿Qué celebran? Sobre el dolor y el llanto de nuestro pueblo. Entonces van a decir ustedes de que nosotros somos los odiadores. Ustedes practican el odio. Ustedes practican el crimen. Ustedes son los que merecen ser castigados. Y esta es una manera de castigo. Darle a conocer al mundo entero para que te cierren las puertas. Convocaste al pueblo a una marcha frente a la embajada de Estados Unidos para reclamar contra el embargo. A ver, cuéntame, Canel, porque en eso sí de verdad, sinceramente, como que ya pienso que tienes un problema mental, aparte de ese descaro político que tú impones, en el cual definitivamente eres un gran sinvergüenza. Esa historia de que lo que pasa en Cuba es por causa del embargo, mis hermanos, quiero que sepan todos los aquí presentes, que es la historia que estas personas le han sembrado a toda la humanidad, y no es así. Siempre he hecho el comentario cuando estábamos allá en el Parlamento Europeo, cuando la cumbre de la CELAC, cómo vi a un señor con un plove puesto, la bandera cubana, y diciendo que amaba a Cuba. Y cuando me le acerqué y le dije muchas gracias por el apoyo, y le fui a hablar de los presos políticos, de la injusticia, de lo que está sufriendo, el señor me dijo a mí que no, que eso era mentira mía. Y no, no es mentira mía, es una verdad, Canel. Y supongo que a estas alturas ese señor se haya dado cuenta. ¿No es verdad? Porque vamos a ir cada día quitándote la careta y quitando el velo que cubre los ojos de todas las personas que han creído en ustedes y que ustedes han utilizado porque ustedes son pirañas. Entonces, Canel, tú vas a seguirle diciendo al mundo tantas mentiras que estás diciendo cuando hay una verdad que prevalece. Tú te puedes seguir parando en un Parlamento Europeo. Tú te puedes seguir parando ante organizaciones como si tú fueras, ¿qué? A seguir hablando de un bloqueo, de un embargo. ¿Cómo tú puedes hablar de eso? Si cuando a ti te llega todo allí, tú sabes ya lo que estás haciendo, te lo dije anteriormente, ¿para qué te lo voy a recordar? Y muchas cosas más que ustedes hacen. ¿De qué embargo tú me estás hablando, Canel? Si tú sabes las negociaciones que tú estás haciendo por atrás, violando las leyes de la OFAC. Dime, Canel, ¿tú sabes lo que ha pasado con ustedes? Que en esta presidencia donde ha estado Biden y cuando estuvo Barack Obama permitió que Raúl Castro le levantara la manito como si fuera un monigote. ¿Oíste? Y permitió que ustedes lo cogieran para las cosas. Una gran vergüenza para mí como cubana americana también y para cualquiera que se respete. Porque es la primera vez que se pudo ver un presidente cayendo tan bajo. Pero atrás vino Biden. Y Biden siguió con la misma melodía, Miguel Díaz Canel. Y gracias a eso es que tú seguiste con la misma payasada del embargo y el embargo. Cuando al final, en la misma administración de Biden, a ti se te ha seguido ayudando. Y Biden ha seguido mandando ayuda para Cuba igual y lo ha seguido permitiendo. Cuando en realidad cerrar es cerrar. Y tenían que haber cerrado, completamente cerrado, para no obstaculizar la lucha por la libertad del pueblo cubano. Esa lucha por la libertad del pueblo cubano que obstaculizó Biden. Porque lo que hizo Biden en momentos cruciales, cuando el mismo COVID y todo lo que pasó allí, nosotros se lo dijimos allí frente a la Casa Blanca. No queremos vacunas, no queremos comida, nosotros queremos libertad. Pero siguieron. ¿Qué pasa ahora? Lo que te pasa ahora es que estás con miedo. Tienes miedo porque sabes que viene Donald Trump, que está Marco Rubio y que hace rato que han querido poner leyes para enforzar a lo que tú le tienes miedo. Eso es lo que te pasa, Canel. Bueno, vergüenza das tú ahora. ¿Tú sabes por qué tú das vergüenza? Porque demuestras tu miedo y tu desesperación. La desesperación que tienes de que sabes que te estás acercando a tu etapa final. El fin de la dictadura. Viene, Canel, y tú lo sabes. Entonces vas a seguir inspirando lástima. A ti no te da pena inspirar lástima. Porque te voy a decir una cosa. Yo llegué a este país y cuando llegué comenzaba de cero. A conocer un idioma nuevo. A prepararme para llegar a ser una profesional. Pero nunca en mi vida me ha gustado usar la metodología de inspirar lástima. Y sin embargo tú
Esa es la que utilizas. Inspirar lástima, ponerte con tu carita de depresión, cuando en realidad deprimido está nuestro pueblo, que no tiene vida y que está sufriendo. Ahora en estos momentos, yo te estoy haciendo aquí estas palabras para ti y para que lo sepa todo el mundo y te conozcan mejor, Miguel Díaz-Canel. Pero estoy en un ambiente cómodo. Tengo aire acondicionado. Tengo mi cena preparada, aunque realmente no me la pude comer. Y le dije a mi esposo, voy a hablar porque no puedo. Porque a pesar de que hice un video y lo puse en las redes, no me basta. Porque en 10 minutos no te puedo decir todo lo que te quiero decir. Y aunque hable ahora, hay mucho por decir. Para que todo el mundo pueda entender que el único que da vergüenza eres tú, Canel. Parece mentira, Canel, que tú no te des cuenta que en esa protesta que hiciste ayer ya se nota que el pueblo cubano no te va a responder. Oh, y que sepan las personas que estén aquí presentes y cada persona que nos mire, que esa protesta que tú hiciste por el embargo, buscando lástima y buscando apoyo, que día a día encontrarás mucho menos, gracias a nosotros, ¿oíste? A nosotros, a los cubanos, que venimos a hablar por nuestro pueblo y que no vamos a dejar que nuestro pueblo esté ahí, avasallado por ustedes, sin que nosotros no hagamos algo. Pero gracias a todo eso que tú hiciste ayer, se pudo demostrar que el pueblo cubano no está contigo. ¿Sabes por qué, Canel? Porque tú sabes muy bien que tuviste que coger a tus militares para vestirlos de civiles. Así como lo hiciste cuando el 11J. Así como lo haces cuando los mandas a la casa de los opositores para reprimirlos. Así como los inmiscuyes entre nosotros cuando estamos en protestas para querer mostrar de que nosotros somos delincuentes. Como mismo hicieron cuando el 11J. Cuando pusiste militares bien entrenados y preparados, vestidos de civil, para que ellos hicieran desastres y rompieran allí vidrieras o todo lo que fuera, para entonces poner al pueblo cubano. ¿Y quieres que te diga una cosa? Tú nos podrás poner a nosotros de delincuentes. Tú nos podrás poner a nosotros como que damos vergüenza. Tú nos podrás poner a nosotros como odiadores. Tú nos podrás poner a nosotros como lo que tú quieras. Pero la verdad prevalece y es una sola. Ustedes son unos asesinos. Y sabes una cosa, sobre eso, nada detiene una verdad. Nada detiene una verdad. El pueblo no te quiere. El pueblo no te quiere y ustedes quieren seguir allí, viviendo a costa de un pueblo, pidiendo ayudas, recriminando a ese pueblo cada día más, con los niños muriendo. Eso es lo que están haciendo ustedes. Pero ¿sabes algo? ¿Tú piensas que todavía vas a contar con la ayuda de Putin y de Maduro? Bueno, yo te dejo saber. Y tú tienes que estar al tanto porque por eso estás temblando. Hiciste este acto de pataleo porque estás ahí ahogándote, ¿ok? El 10 de enero viene como viene y Venezuela no se va a quedar callada. Venezuela no se va a quedar callada y esas palabras de María Corina me encantaron, Canel. Hay que ponerle miedo al miedo. Que el miedo sienta miedo. Que sienta miedo allí usted, Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro, que vamos a ver cómo termina los últimos días de su vida. Yo pienso que se les debería dar a usted un poquito de lo que se le ha dado al pueblo cubano. Ponerlo bajo las mismas condiciones antes de que se tomen las medidas ante una corte penal y de justicia. Porque nosotros no vamos a hacer lo que ustedes hicieron, de poner personas encarceladas sin tener una causa real. Nosotros tenemos todos los elementos para que ustedes puedan ir a una corte penal y ser ajusticiados porque existen elementos. Y yo pienso que al final les darán pelotón de fusilamiento, pero personalmente creo que aunque sea por un tiempito le deberían de dar un poco de ese caldo tan amargo que ustedes le han dado al pueblo cubano. El poder probar un poquito lo que es estar en una cárcel, Canel, así. El poder probar un poquito, Canel, el poder estar enfermo, Canel. El poder probar un poquito lo que es no tener libertad y que a lo mejor tú quieras decir una palabra y que te digan cállate la boca. O que venga uno y te entre que te entren a palo. El poder probar un poquito, Canel, las torturas que ustedes le hacen a los presos políticos en las cárceles. El poder probar un poquito, Liz Cuesta, las violaciones que le hacen a las mujeres injustamente encarceladas allí dentro de Cuba. Libertad para Lisandra Góngora, para Zailina Barro, para todas las cubanas que están allí injustamente encarceladas, guerreras, mambisas, que tienen a sus hijos llorando por ellas. Ustedes deberían de probar un poco de todo eso. Ustedes deberían de probar lo que es no tener nada. Ustedes deberían probar y bajarse de los yates y de los aviones y de las mansiones. Ustedes deberían de probar la oscuridad. Ustedes deberían de probar los mosquitos. Ustedes deberían de probar no tener agua ni para tomar. Ustedes deberían de tener un gran dolor de cabeza y no tener ni siquiera una aspirina. Ustedes deberían de tener falta de aire y que les pase lo mismo que le pasó a ese niñito de 7 años que ahora cuando los apagones, su padre llegó a un hospital y no tenías una planta eléctrica, Canel.
Y cuando el padre del niño bajó las escaleras del hospital, lo llevaba cargado en sus brazos, tapado con una sabanita. Y su niño, que tenía un ataque de asma, murió, Canel. Canel, tú me vas a hablar a mí y vas a decir que nosotros somos odiadores y que no tenemos vergüenza. Vergüenza no tienes tú, Canel. ¿Y quieres que te diga una cosa? Tú no podrás ver a nosotros llorar, reír, cantar. Porque a veces en nuestras protestas ponemos esa música contestataria que tanto te molesta. Y personas de otros países pudieran pensar, bueno, los cubanos tienen una música puesta. Es nuestra manera de mandar un mensaje de todas las maneras posibles. Lo mandamos como sea. Pero cuando nos ves llorar, no creas que hay debilidad. Porque cuando nosotros lloramos, al menos yo, te estoy anunciando en mí, en cualquier problema de mi vida que yo llore, me arrodillo ante Cristo Rey. Y luego de una lágrima viene una gran tempestad, Canel. Y es una tempestad lo que se avecina. ¿Sabes por qué, Canel? Porque hasta de Dios tú te has burlado. Tú te has burlado del dolor del pueblo cubano. Tú te has burlado de Dios. El primero en burlarse de Dios fue Fidel Castro. Removió a Dios del pueblo cubano. Lo removió. ¿Y qué hicieron? Establecer ahí una dictadura satánica. Tú te has burlado de eso. Y no has visto hasta todos esos milagros que se le han manifestado a nuestro pueblo. Ese que tú tienes ahí amordazado, con miedo. Pero ha habido de todos los milagros ahí pasando. Granizo cayendo en Cuba. Terremoto, los movimientos estos sísmicos que han habido. Son alertas que quiero que mi pueblo cubano se dé cuenta que hay un Dios que está en esta batalla. Que Cristo lidera la batalla de sus pueblos porque Él fue a la cruz del Calvario para destruir al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Y para que seamos libres con la libertad que Cristo nos llamó a ser libres. Y por eso, Canel, cada religión que hay en Cuba se une en el nombre de Cristo Rey. Yoruba, pentecostal, adventista, todos católicos, todos testigos de Jehová, cristianos, todos unidos contra ustedes. Vergüenza te debería dar, Canel, que tengan los cubanos que estar pidiendo a lo que sea por lograr vivir, porque están destinados a morir por culpa de ustedes. Vergüenza te debería dar, Canel, ponerte ahora en contubernio con Maduro para quererle apoyar a él, conseguir en un mandato cuando el ejemplo es el mismo. Te debería dar vergüenza con Venezuela, porque Venezuela fue una víctima de la dictadura cubana. Eso fue Venezuela. Yo conocí una Venezuela próspera. Yo conocí una Venezuela libre. Yo como cubana tengo sangre venezolana. ¿Sabes por qué, Canel? Porque esta cubana que llegó a Venezuela, allí me hicieron lo que a lo mejor no me hubieran hecho en Cuba, ni le hacen a los cubanos que se están muriendo allí. Allí por poco me muero, pero me llevaron a un hospital y me salvaron la vida. Y me pusieron una transfusión de sangre venezolana. Yo tuve a mi tía en el hospital, Canel, muriéndose, Canel. Y tuve que salir a comprar la sangre, Canel. ¿Me entiendes, Canel, verdad? Y después murió, Canel. Pero puede aparecer, ¿por qué? Porque lo tienen aquellos que no tienen un sentimiento, porque en Cuba todo tiene que ser dinero para la dictadura, Canel. Entonces, Canel, vergüenza te debería dar apoyar a Maduro cuando sabes que ese pueblo venezolano ha estado muriendo como está muriendo el pueblo cubano. Te debería dar vergüenza. Pero a mí me da alegría saber que Maduro, por más que sigue cantando, sabe que se tiene que ir de Venezuela. Y que hay un pueblo levantado, que tú estás limitando a nuestro pueblo para que se levante. Pero que ese pueblo, Canel, se va a levantar. Eventualmente se va a levantar, Canel. Y ¿sabes algo, Canel? Que te quiero aclarar también por aquí, Canel, para que lo sepa todo el mundo, porque estoy hablándote a ti, Canel. Pero cada palabra mía la escucha también cada persona que me escucha y que le pido que la transmita, que la grabe en su corazón, porque no te estoy mintiendo. A ti que me escuchas, yo no te estoy mintiendo. Los hermanos míos cubanos que hablamos y alzamos la voz, no te estamos mintiendo. Mi pueblo cubano, cuando manda los videos desde Cuba, no te está mintiendo. Pero yo te voy a decir algo a ti, Canel. Da vergüenza que ustedes exijan que los quiten de la lista de países terroristas cuando ustedes son un estado terrorista. Da vergüenza que tú quieras decir que nosotros somos los terroristas cuando desde Fidel Castro entraron a Cuba. ¿Cómo entraron? Entraron ahí ocupando hospitales, lanzando tiros y disparos. Así lo hicieron cuando el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo. Allí así lo hicieron.
Entraron haciendo todo lo que ustedes hicieron y después expropiaron a las personas que tenían allí sus propiedades con esfuerzo, con sacrificio, y le quitaron todo. Nosotros, el pueblo cubano, no nos dimos cuenta de que ustedes entraban como ladrones. Y eso fue lo que hicieron, robarnos nuestra libertad. Entonces no te da vergüenza llamarnos a nosotros terroristas, odiadores. ¿Por qué? Porque ahora en algo, porque si ustedes quieren que nosotros sigamos el ejemplo, y eso es lo que quieren hacer, adoctrinarnos a lo que ustedes quieren. Bueno, ¿qué ejemplo quiere que sigamos? ¿No podemos seguir acaso el ejemplo que dieron ustedes cuando de alguna manera quisieron tener a Cuba en sus manos? Nosotros queremos a Cuba en nuestras manos. Nosotros queremos recuperar la libertad que nos robaron. Nosotros queremos eso. Y cuando tú ves un clandestinaje en Cuba y tratas de decir que son terroristas, ¿no? Son precisamente eso. Rebeldes que están rebeldes con la injusticia que sucede en su país. Rebeldes que quieren de alguna manera derrocar a ese régimen dictatorial. ¿Rebeldes? ¿No fueron ustedes rebeldes? Entonces cuenta que nosotros también somos rebeldes. Nosotros no somos terroristas. Cuenta con eso, Canel. Hay muchas maneras de nosotros demostrarle al mundo todo lo que queremos. Ustedes tienen las armas. Para las personas que piensan que nosotros somos cobardes, nosotros no somos cobardes. No lo somos. Nosotros los cubanos no somos cobardes. Es que hemos sido tan valientes para resistir. Pero mi pueblo está ahí como nadie se imagina. Mi pueblo no puede dar un paso que signifique libertad si no lo reprimen. Voy a decirte algo, Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, respeta el dolor del pueblo cubano, que has demostrado que para ti no es tu pueblo. Para ti tu pueblo eres tú mismo, tu casa, tu familia, tus bienes. Respeta el dolor de nosotros. Respeta el dolor de esas personas que están ahí en Cuba. Ten vergüenza. Pídele a Maduro que para el mismo lugar que se vaya, te vayas con él. Aunque tengo entendido que Maduro para donde va es un lugar donde tú no quieres ir y por eso sigues luchando, por no ir detrás de las rejas. Váyanse de Cuba, que todavía están a tiempo. Ahora se van a tener que cambiar todo, para que no los reconozcamos. Porque donde quiera que nosotros los veamos, nosotros vamos a hacer justicia, porque queremos justicia. Y no pongo en duda la justicia de Dios, porque ¿sabes qué? Esta es justicia divina. Nosotros estamos aquí y Dios está abriendo puertas para cada uno de nosotros. Dios nos dio la inteligencia de poder llegar a distintos lugares en el mundo y poder aprender hasta idiomas que jamás imaginamos, porque ustedes al principio nos enseñaban ruso, Kaktiviaksabu, Miniaksabu Teresa, ¿no es verdad? Y después un poquito de inglés. Oh, y ya con eso tú crees que nosotros aprendíamos lo que ustedes querían que aprendiéramos en esos pequeños cursitos. O eso era nada más que para justificar a todos esos lugares que te apoyaban. Como la universidad de aquí de Estados Unidos. No me recuerdo el nombre en qué lugar fue que estuve en esa universidad. Que desde hace muchos años apoya a la dictadura, dándole materiales de estudio, haciendo conferencias con los estudiantes, ayudando a que personas de otros países vayan a estudiar a Cuba. Fíjate. Y entonces ahí, ¿con qué tú justificabas? Con eso, con que daban clasecitas de inglés en Cuba, Canel. Canel, nosotros hemos aprendido mucho ya. Y en esa universidad pude estar ahí también dándoles un mensaje en inglés, Canel. Para que entiendan bien que todos los que continúen haciendo eso con ustedes y colaborando con ustedes se hacen cómplices del crimen a mi pueblo. Se hacen cómplices de cada niño cubano que muere. Se hacen cómplices de cada anciano. Se hacen cómplices del dolor de esos presos políticos en las cárceles. Se hacen cómplices del dolor de esos familiares que tú tienes reprimidos y que les dices que no pueden hablar porque entonces van a tomar represalias con los presos en las cárceles. Hay muchas cosas que las personas no entienden de cuando ven a un pueblo cubano que dicen ¿y por qué no salen? Porque los tienen allí, chantajeados, reprimidos, amenazados, amordazados. Canel, yo pienso que es a ti a quien te tiene que dar vergüenza. Nosotros no damos vergüenza, Canel. Nosotros somos orgullo para nuestro pueblo. Yo siento orgullo de poder hablar por mi pueblo. Canel, te llega muy pronto un cubano, que supongo que ese te dará más vergüenza que nadie, ¿no es verdad? Ese te va a molestar mucho más que nadie. Marco Rubio, secretario de Estado de aquí, de ese imperialismo yanqui que ustedes dicen, Estados Unidos. María Elvira Salazar, cubanos, ¿ok? Mario Díaz Balart, cubano. Hay muchos cubanos, Canel, que son los que te hacen sentir a ti que nosotros somos odiadores. No,
Hemos mirado lo que has hecho con nuestro pueblo. Si ustedes lo hicieran bien, ¿ustedes creen que nosotros haríamos esto? Si ustedes tuvieran a nuestro país como lo debe de tener un presidente, dándole los recursos que necesitan, la libertad de expresión que tienen que tener, todo lo que haría feliz a un pueblo. Si ustedes tuvieran a nuestros niños siendo felices, ¿tú crees que nosotros como exilio haríamos esto? Es más, ¿tú crees que tantos cubanos hubieran emigrado, Canel? Porque cuando un pueblo emigra es porque gobernantes como tú sobran. Y vienen sobrando hace 65 años, Canel. ¿Y por qué? Porque no lo hicieron bien. Porque llegaron matando, robando y después imponiendo una dictadura a nuestro pueblo, Canel. Y no solamente eso, se encargaron de expandirla a otros lugares. En Panamá, la última cosa que puse aquí en las redes, y me gustaría que se dieran cuenta. Señores, están bloqueando, están reportando el perfil. Y yo voy a seguir aquí probando. Gracias. Mis hermanos están reportando el perfil. Pero no importa, Canel, hablé. Y me escucharon en el tiempo que duren mis palabras. Ya yo estoy acostumbrada a que me bloqueen. En la última publicación que puse, estuvimos en Panamá, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Mis hermanos, las personas me dicen que porque escribí muchas letras. Lo que quise aclarar ahí fue que eso sucedió el 5 de diciembre, cuando ahí en el Parlamento Parlatino, como le llaman, se habían reunido los europarlamentarios para hablar precisamente de la libertad, de los no a las dictaduras, en el 60 aniversario del Parlatino. Y ese día 5 de diciembre llegamos allí. Yo desconocía que estaba sucediendo eso, pero fui ahí a dejar la voz así, afuera del Parlamento, por nuestro pueblo. La policía estaba allí, me sentí tensa. Ustedes lo pueden ver y pude decir lo que pude decir. No se podía sacar el cartel de Canel asesino, pero ya tú sabes cómo somos, Canel intenso. Y lo saqué para que te vean, Canel. Me pidieron que no podía poner esa publicación el día 5 de diciembre, Canel. No podía. ¿Y sabes qué fecha acordaron allí conmigo? 20 de diciembre. Y en ese día nosotros no imaginábamos que tú ibas a hacer tu marcha. Mira qué fatal te pusiste. Eso no te indica que hasta Dios está como clandestino ayudando a nuestro pueblo. Pues allí lo denunciamos y al final de ese video me gustaría que las personas miraran lo que hablan esos europarlamentarios allí en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. ¿Saben por qué? Porque aquí en este live yo le voy a exigir a esos parlamentarios que lo mismo que hablaron allí, entonces lo pongan en práctica para que hagan acto de repudio a dictadores como tú, Canel, que sí dan vergüenza, Canel. Entonces, por más que me puedan terminar aquí, tratar de destruir, no, Canel, pueden destruir el TikTok, las redes que hayan. No, si yo no conocía las redes, yo no vivo de esto, yo no gano dinero, yo no vivo de los likes, yo no gano nada de esto. Yo soy una profesional, ¿viste? Que salió de Cuba, se hizo profesional en este país y hoy por hoy soy empresaria y lo digo sin ningún orgullo ni vanagloria, sino para enseñarte a ti que en Cuba tienes a muchas personas que son artistas, que pueden hacer cosas lindas, que son creadores de sistemas e inventos que en estos países serían millonarios. Tú tienes allí deportistas que lo tienes allí por salarios miserables y te han ganado medallas para ese país, Canel. Tú tienes médicos que andan con los uniformes destruidos y están en bicicletas, Canel. Pero cuando llegan a este país podemos crecer. Entonces, Canel, como que yo no vivo de nada de esto, Canel. A mí si mañana me eliminan TikTok, así como me han eliminado el Facebook, el Instagram, que nunca entro, o Twitter o lo que sea, yo me voy a parar en cualquier lugar del mundo, aunque no me vean, porque lo que yo llevo en mi corazón, se lo voy a decir a todo el mundo, como la palabra de Dios cuando le digo a las personas que yo conocí un Cristo vivo, que es el único que te trae libertad a tu vida, que es el único que te trae una bendición real y es el único que te trae salvación. Entonces, donde quiera que yo me pare, yo voy a seguir diciendo lo mismo, que la dictadura allí puso a uno como presidente, que no es presidente, es un títere, que es un dictador, que es un asesino, que reprime a su pueblo, que es un sinvergüenza. Y ese, ¿eres tú, Canel? Miguel Díaz Canel, el asesino del pueblo cubano. Entonces, Canel, cuando tú te veas un poquito más anciano, como están los ancianos de Cuba, sin tener nada, yo voy a ver en qué vas a recordar qué tan bien o qué tan mal lo hiciste. Los militares que están contigo dan vergüenza. No han defendido a su pueblo. Si hay alguno que se llene un poco de valor y de vergüenza, que hagan contigo como hicieron con Trujillo en República Dominicana y que acaben con la dictadura. Los que tengan vergüenza, que hagan lo que deben de hacer. El pueblo cubano lo va a lograr.
Quiero que sepas que el pueblo cubano lo va a lograr. Y el pueblo venezolano también lo va a lograr. Y cuando el pueblo venezolano también lo logre, porque se lo merecen, porque basta ya de sufrir. Porque Maduro hizo allí lo mismo. Canel, ¿no te dio vergüenza hacer lo que hiciste cuando el pueblo venezolano salió a las calles, Canel? ¿No te dio vergüenza apoyar a otro asesino más que es Maduro? ¿No te dio vergüenza mandar a tus militares para Venezuela a reprimir al pueblo venezolano? ¿No te dio vergüenza eso, Canel? ¿No te dio vergüenza ver los cuerpos ensangrentados allí de tantos venezolanos? ¿No te dio vergüenza? No te dio vergüenza porque lo que hiciste fue instruirlo para que pudieran hacer la famosa ley Tuntún y coger a todos los muchachos que sacaron sus videos como pasó el 11J para después ir a las casas, tocarle las puertas y a llevártelos presos. Pero ¿sabes dónde estábamos nosotros los cubanos? Eso que tú odias. Apoyando a ese pueblo venezolano y enseñándoles a ellos lo que nos hicieron a nosotros, para que supieran dónde huir, dónde esconderse, para que supieran cómo escapar de ustedes, para que pudieran seguir manteniendo pueblo y que pudieran proteger a sus líderes, para que no tuvieran a nosotros como nosotros nos tienen a nuestros líderes encarcelados, como tienes a José Daniel Ferrer allí injustamente encarcelado, como tienes también a Andy García, como tienes a tantos que sabes que pueden hablar por nuestro pueblo, que sabes que lo pueden levantar y tú los tienes ahí encarcelados. Pues ahí estábamos nosotros dando muestra del dolor que hemos vivido. Y esa es la muestra que le damos a cada país en el mundo. No hagan negociaciones con la dictadura. En Guatemala, ahí mismo le dejé un mensaje al presidente. Sí, Guatemala, es verdad, a cada guatemalteco que me escuche. En Guatemala la dictadura cubana hizo muchas operaciones de cirugía para que no se quedaran ciegos, para quitar cataratas, para restablecerle la visión. Pero todo fue hipocresía. ¿Para qué? Para acercarse a ustedes, para obtener beneficios, para poder lograr quizás mañana una próxima Venezuela. ¿Y saben por qué les digo que es hipocresía? Porque cuando tú no eres capaz de hacerlo con los tuyos de verdad, lo que estás haciendo para la calle es por otro beneficio propio. Porque en Cuba están las personas quedándose ciegas. Hay personas ciegas, hay personas con catarata y no los atienden, y aún niños. Hay personas que no tienen ni para ponerse espejuelos. Eso pasa en Cuba. Entonces, en Costa Rica, 108 toneladas de ayuda te mandaron cuando el huracán, Canel. ¿Y qué hiciste con eso? El pueblo cubano no lo vio. Porque el pueblo cubano sigue preguntando ¿a dónde va a parar todo esto? Dime, Canel. Entonces, nosotros somos los que dan vergüenza. Nosotros, por favor, a las personas que me preguntan si yo puedo apoyar o no a mi pueblo, por supuesto que sí, en todas las maneras. Y cuando digo todas, son todas. La palabra es bien extensa, ¿ok? Desde el amor hasta lo necesario para lograr derrocar a esa dictadura. De lo contrario, pararse a hablar aquí y no hacerlo es no tener vergüenza. Y como que yo sí tengo vergüenza y puedo predicar con el ejemplo, yo tengo la moral y la vergüenza de poder hablar aquí a este dictador. Y esa misma moral y esa misma vergüenza la tienen muchos cubanos, que si no fuera por todos esos cubanos que tienen vergüenza y moral y tienen dolor y amor y empatía por lo que sufre nuestro pueblo, ese pueblo estuviera muerto. Y a ti, Canel, se te hubieran acabado los recursos, ¿viste? Pero como que lo queremos vivo, seguimos todavía atrapados. Pero ese cordelito lo vamos a romper en un momento determinado también. Porque cuando lleguen las nuevas leyes, si nosotros por nuestro corazón no hemos podido, yo me voy a recordar cuando yo llegué a Estados Unidos hace muchos años y pusieron esa ley donde no podíamos ni ir, donde no se podía ni mandar ayuda. Y te dolía, pero fue obligado. Quizás ahora vengan medidas que por un tiempo corto nos pongan algo que va a ser doloroso, pero va a ser un mal necesario. Y con eso podremos entonces acabar de aniquilarlos a ustedes, Canel, y lograr la libertad que nosotros tanto queremos. Eso es lo que va a pasar, Canel. Cada persona que no conozca lo que sucede con el pueblo cubano, no juzgue por lo que vea que la dictadura pone. No le sientan lástima a esa dictadura, porque son asesinos y son criminales. No le sientan lástima a los que son capaces de no pensar verdaderamente en una nueva generación que nace y que ellos mismos están destruyendo. No le sientan lástima a la dictadura pensando que ellos van a ayudar a nuestro pueblo. No colaboren con la dictadura de los Castro Canel, porque la dictadura de los Castro Canel es la causa
de que el pueblo cubano esté enardecido en cada lugar, huyendo, sufriendo, muriendo y clamando y denunciando eso que él dice que da vergüenza. Si tanta vergüenza te da, Canel, entonces no lo hagas. Permítele al pueblo cubano que salga a escoger su presidente. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tienes la vergüenza de pararte ahí en esa plaza de la revolución de ustedes y decirle al pueblo cubano que los convocas a libres elecciones en Cuba? ¿Por qué no lo haces? Porque no tienes vergüenza, porque sabes que no te quieren. Porque no tienes la vergüenza de permitir en esa marcha que tú convocaste dejar libre a todos los que tenías reprimido en sus casas y sitiado para que no salieran. ¿Por qué no tienes la vergüenza? ¿Por qué no tienes la vergüenza de enfrentar la verdad? Esta es la verdad. Entonces, Canel, no. Para finalizar con esta directa, y le agradezco a las personas que han estado acá, que transmitan el mensaje. Para finalizar, Canel, te digo que no. Que vergüenza das tú. Vergüenza da el Partido Comunista de Cuba. Vergüenza da Raúl Castro. Vergüenza da Fidel Castro donde quiera que esté. Vergüenza da cada militar y represor que reprime a cada cubano que quiere libertad. Vergüenza dan los comunistas que andan allí muriéndose de hambre y todavía se arrodillan debajo de ustedes con la bota opresora puesta en su cabeza. Vergüenza dan ustedes. Nosotros no damos vergüenza porque no nos podemos avergonzar de decir la verdad sobre la mentira que tú le pones a un mundo entero. No es el bloqueo, Canel. No es el embargo. Es el régimen. Es la dictadura. Es el Estado fallido. Porque si hubiera tanto embargo, en tu mesa faltara lo mismo que le falta a cada cubano en Cuba. Y tu mesa está llena de comida. Y tú tienes medicamentos. Y tú tienes vida. Y tú tienes placeres. Y tú puedes disfrutar. Y tú no tienes que llorar. Tú no tienes que sufrir. Entonces vergüenza das tú. Cuando vuelvas nuevamente a referirte a los cubanos que alzamos la voz por la libertad de nuestro pueblo, piénsalo 2 veces. Porque con eso, ¿sabes lo único que provocaste? Que en un día como hoy, los que no te conocían, te conozcan un poco mejor. Miguel Díaz Canel. Vergüenza para nosotros es usted. Nosotros no somos vergüenza para nuestro pueblo. Le agradezco a cada hermano que ha estado aquí, ya seas cubano, venezolano, nicaragüense, colombiano, americano, mexicano, chileno, ucraniano, de cualquier lugar del mundo. Le agradezco que estén acá, que nos apoyen. Solo el pueblo salva al pueblo y somos el pueblo de Dios y siempre vamos a clamar por un mismo dolor. Eso los dictadores no lo van a poder evitar. Lo próximo que viene ahora, mis hermanos, es Venezuela. Por favor, apoyen a Venezuela. Apoyan a Venezuela para que Venezuela logre su libertad. Y de ahí se hace camino al andar, Canel. ¿Ok? Ya lo sabe. Piénsalo 2 veces cuando vuelvas a decir que nosotros damos vergüenza, que nosotros somos odiadores. Porque está demostrado que los únicos que dan vergüenza son ustedes. Abajo la dictadura. Libertad para nuestros presos políticos y para Cuba, la isla cárcel, Canel. Libertad para nuestro pueblo que vive encadenado allí. Que los niños puedan vivir en felicidad, que no mueran, que no sigan muriendo los cubanos en las fronteras y en los mares. Y que tú tengas la vergüenza de acabar de irte de Cuba y de entender que no te queremos. Y como decía Fidel, tampoco te necesitamos. ¿Entiendes? Este es nuestro símbolo, Canel. No es de losers. Este no es el símbolo del perdedor. Porque este símbolo que en Estados Unidos es del perdedor y que muchas personas conocen como de perdedor, ya casi todo el mundo sabe que es el símbolo que significa la L de libertad, Canel. Libertad para nuestro pueblo. Canel, si vas preparando tu 1 de enero por tu triunfo de revolución, vete preparando el entierro político que van a tener ustedes. Porque Cuba será libre. Y recuérdate algo, las esperanzas las tenemos en Dios. Está Trump, está Marcos Rubio, pero la esperanza mayor es en un pueblo cubano levantado, así como tú lo convocaste, así como tú el 11 de julio le hiciste un llamado al pueblo a matar a un pueblo. Así nosotros cada día le haremos un llamado al pueblo cubano a levantarse contra ti,
y contra todos ustedes y contra el Partido Comunista de Cuba. Abajo la dictadura. Bendiciones, mis hermanos. Dios, patria, vida y libertad. Y como mismo lo dijeron tantos fusilados, que viva Cuba libre, que viva Cristo Rey. Bendiciones, mis hermanos, y gracias por esta oportunidad. Compartan el mensaje y que se sepa. Vergüenza das tú, Miguel Díaz-Canel, el dictador del pueblo cubano. Eso es. Asesino.